Continuamos con la palabra de conocimiento, un don del Espíritu Santo, y Pablo, por palabra de conocimiento, sabe ciertas cosas y las comunica, como por ejemplo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 34. Él estaba en un naufragio, y bueno, la gente estaba sin comer, ayunando, sabiendo que el ayuno con la oración produce resultados. Y el apóstol Pablo, por palabra de conocimiento, dice: por tanto les ruego que coman por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Recibe esa palabra de conocimiento y les dice que coman y salvan la vida. No había medios, ni manera, ni nada que podía Pablo saber esto, pero Dios, por palabra de conocimiento, se lo revela. Un ejemplo del Antiguo Testamento de palabra de conocimiento es Eliseo. Eliseo, por palabra de conocimiento, sabe ciertas estrategias de los enemigos y se la comunica al rey de Israel. Eso está en 2 Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 12. Dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo le dijo: ¿no me declararán ustedes quién de los nuestros es del rey de Israel? Pensaba que le contaba a alguien, que tenía un traidor ahí que le comunicaba al rey de Israel dónde no tenía que pasar, porque ellos preparaban emboscadas y justamente las evitaban siempre. Entonces uno de los siervos del rey enemigo dice: no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Todos los planes que hablaba el rey de Siria, el profeta Eliseo, por palabra de conocimiento, los sabía todas y les advertía a el rey de Israel y a su ejército que no pasaran por el lugar donde tenían preparada la emboscada. Eso es milagroso, eso es sobrenatural, y está a disposición de hoy, de nosotros, con todavía más, digamos así, énfasis en esto, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía sobre las personas, y en cambio hoy, después de Pentecostés, el Espíritu Santo vive en cada cristiano y no está afuera, sino que está adentro. Jesús, por palabra de conocimiento, le dice ciertas cosas de su vida pasada a una mujer samaritana. Jesús le dice, está hablando con ella, y le dice: ve a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús sabía por palabra de conocimiento la vida pasada, y entonces ella va a su ciudad y les dice: miren, hay un hombre que me dijo todo lo que hice, ¿no será este el Cristo? Y entonces fueron a verlo, y Jesús les predicó y le pidieron que se quedara unos días con ellos, y Jesús, al hablarles, ellos se dieron cuenta que era el Mesías y se convirtieron a Jesús, muchos de ellos. Pero esa palabra de conocimiento de que Jesús sabía que había tenido 5 maridos y que el que ahora tenía no era su marido, eso sorprendió y fue algo sobrenatural que llevó a esa mujer a creer de una manera rápida, y fue y avisó a otros para que vengan a escuchar a Jesús. Eso también está a disposición suya, a disposición de cada cristiano y a disposición de quien les habla. Hemos tenido muchas palabras de conocimiento y tenemos muchas palabras de conocimiento en las reuniones, también allí en la Iglesia Cristo Rey de la ciudad de Miramar. Entonces, ahora, cuando el Espíritu revela pecados de una persona, no es para que se le juzgue ni se divulgue públicamente dichos pecados, sino para restaurarla con amor o para proteger a la Iglesia. En estos casos se deben aplicar las normas que el Señor da en Mateo 18, del 15 al 17,
que dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por que es una persona que no es de Dios. Gentil era alguien que no era del pueblo de Dios, y publicano era alguien malo que cobraba impuestos robando a su propia patria. Pasamos al don de palabra de sabiduría, y es una revelación sobrenatural por el Espíritu Santo de algo de la sabiduría divina, cosa que debemos hacer o decir que Dios nos revela en una situación o conversación específica que es conforme a los propósitos de Dios dentro del marco de su sabiduría eterna e infinita. Cuando uno está hablando, viene parte de la sabiduría de Dios, que no es algo que uno estudió, que no es algo que uno haya aprendido, sino que viene a la mente la palabra de sabiduría y uno la dice, y siempre cuando uno está en la obra de Dios, viene de una manera perfecta, y la persona que contradice se queda muda, o esa palabra de sabiduría da la solución a un problema de la iglesia o un problema de una persona, o le dice exactamente lo que Dios quiere que haga esa persona. Entonces, Dios nos revela en una situación, es como un grifo, una palabra de sabiduría, y se termina. No es que uno es sabio y uno sabe las cosas que sabía Einstein, sino que uno recibe un toque de Dios. Parte de la sabiduría de Dios es transmitida por el don del Espíritu Santo de palabra de sabiduría, y uno la dice y es justamente lo que la persona necesitaba. Uno recibe una palabra o un concepto o idea para contestar algo o aconsejar algo, y esto no viene de nuestra mente o inteligencia, sino que es revelado de una manera sobrenatural por medio del Espíritu Santo. Por ejemplo, Jesús tuvo palabra de sabiduría cuando le preguntaron para tentarle si tenían que pagar el impuesto a César, y ahí había judíos y romanos, y si decía que sí tenían que pagar, se iban a ofender los judíos, y si decía que no tenían que pagar, se iban a ofender los romanos. Entonces él pidió una moneda que tenía la cara de César, y ahí recibió la palabra de sabiduría, y dice: ¿de quién es esta moneda? ¿De quién es esta cara? De César. Bueno, dice: den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y entonces tanto judíos como romanos se quedaron callados ante la palabra de sabiduría que él tuvo. En otro momento, una mujer había sido sorprendida instantáneamente en el acto mismo de adulterio, y en esa época se apedreaban a esas mujeres. Hoy en día, de paso digo, que ese pecado sigue siendo un pecado de muerte, del cual hay que arrepentirse, pero infinitas personas en este mundo viven en adulterio, en fornicación, que son pecados de muerte, a los cuales ahora no se les apedrea, pero quedan allí y traen maldición, y si uno se muere en esos pecados se va al infierno eterno. Por lo cual uno tiene que arrepentirse de esos pecados, y si usted está en esos pecados, tiene que buscar la manera de solucionar su situación y arreglarla delante de Dios. Entonces le trajeron a Jesús y le dijeron que la ley de Moisés mandaba apedrear a tales mujeres, y Jesús no contestaba, y entonces recibe una palabra de sabiduría y los mira y le dice: el que de ustedes esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Jesús sabía que todos eran pecadores, que todos tenían pecados, y entonces empezaron a ir desde los más viejos hasta los más jóvenes, y no quedó ninguno. Entonces, esa es una palabra de sabiduría. Muchas veces los dones de palabra de ciencia y de sabiduría obran juntos. Como en el anterior, este don también puede manifestarse por medio de sueños, visiones, voces, revelación interior, etc. Entonces se debe utilizar este don con mucha prudencia,
y toda instrucción que tiene que ver con la vida de una persona o de la iglesia, matrimonio, viajes o decisiones, eso hay que tener mucho cuidado con eso. Solo se puede confirmar lo que Dios revela por otros medios y en especial por la palabra de Dios. No se debe buscar a los hermanos con este don para pedirles que oren y averigüen lo que se debe hacer como quien acude a un adivino. La manifestación del don no depende de la persona a través de la cual se manifiesta, sino de la soberanía del mismo Espíritu Santo. Si oramos pidiendo la dirección de Dios, Él va a tomar la iniciativa si quiere revelarnos algo o lo indicará de alguna otra manera o utilizará a una persona con una palabra de sabiduría. Otro don es el de discernimiento de espíritus. Es el don que permite percibir e identificar la presencia y el obrar del mundo espiritual, tanto divino como demoníaco, y saber por quién está inspirada la persona que está hablando. Puede ser tres fuentes: Dios, ella misma o un demonio del infierno. Vamos a ver qué clases de espíritus fueron reconocidos en los siguientes pasajes. Dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Eso está en San Marcos capítulo 1, versículos 23 al 26. Allí había un demonio, Jesús lo discernió y lo echó afuera. Así hacen todos los siervos de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un demonio de adivinación, un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu que estaba en esa muchacha, el demonio: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y el demonio salió en aquella misma hora. Eso está en Hechos capítulo 16, versículos 16 al 18. Entonces eran espíritus diabólicos que estaban funcionando de distintas maneras en estas dos situaciones. Puede haber alguien que hable con su propia carnalidad. Por ejemplo, se cuenta que había una persona que estaba en una reunión de oración y vio que la dueña de casa tenía una guitarra y dice: yo siento de Dios que tiene que usted donar la guitarra para la iglesia. Y la persona que tenía la dueña de casa le dijo: mire, esta guitarra no es mía, es prestada. Así que esta persona no estaba hablando de parte de Dios, porque no sabía que esa guitarra no era de ella. Entonces, obviamente quiso hacerse el espiritual, que tenía una palabra de conocimiento, de sabiduría, y le erró. Entonces, ese espíritu, uno discierne que es el espíritu carnal del hombre. Puede ser el espíritu de Dios, puede ser la carne humana, o puede ser un espíritu inmundo, y uno con el don de discernimiento de espíritu sabe cuál de los tres está hablando. Entonces, después tenemos el don de profecía, que vamos a verlo en el próximo bloque.